Lau, si estás hablando no se escucha nada, estás silenciada. Gracias. Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por su presencia en esta noche de luna llena en Piscis. Una luna que nos invita a ir más allá de los límites, ir a las profundidades. Y es una luna que nos invita al agua, a las aguas profundas y primordiales, que es el tema que nos convoca hoy Guadalupe Urbina, a quien tengo el gusto de presentarles. Entonces les voy a presentar a Lupe como primero en la faceta que la conocemos más comúnmente, que es como cantante y compositora. Guadalupe es como un pajarito, no puede evitar cantar, no tiene más remedio que cantar, como dice ella. También Guadalupe es investigadora y eso yo creo que es porque ella tiene un espíritu muy curioso que siempre se hace preguntas. Entonces por eso también ha investigado sobre la tradición en Guanacaste y demás, que hoy nos va precisamente a contar sobre su investigación sobre el tema del agua y todo lo que hay detrás de ella. Guadalupe también ha tenido obra en poesía y yo creo que es porque ella en sí misma es una persona metafórica, que no vive en una sola realidad, sino que a través del lenguaje puede unir mundos a través de la metáfora, porque no vive en un mundo lineal de las formas, sino de múltiples sentidos. Y también Guadalupe ha tenido obra con cuentos infantiles, y eso yo creo que es porque ella es una niña y con esa sensibilidad y ese deseo de aprender y de maravillarse por todo, esa sencillez con lo pequeño, eso la hace a ella también incursionar en cuentos infantiles. Y también Guadalupe ha tenido experiencia en obra de pintura, en obra pictórica, y con relación a la obra de ella es que les tenemos una sorpresa hoy, que para todas ojalá se queden hasta el final y si no después se van a dar cuenta. Entonces sobre la pintura vamos a ver al final. Bueno, Guadalupe podríamos hablar muchísimo de ella porque se ha presentado en distintos escenarios, tanto en América como en Europa, África, y Guadalupe, como dice su biografía, es una mujer que se ha hecho camino ella misma, con machete en mano y abriendo surco para caminar ella por donde su corazón le ha dictado y por ende tiene todo este legado que también ella nos aporta. Bueno, les voy a contar cómo nos conocimos Guadalupe y yo rápidamente porque me parece muy hermoso contarles que conocí en persona a Guadalupe en un encuentro de la Guanared. Paréntesis, ella también fue una de las mujeres que inspiró la gestión de esta red de arte y gestión cultural comunitaria. Entonces, en un encuentro anual de la Guanared, que fue en Longomay, donde vive actualmente, llegamos ese día y por la noche estuvimos como en la fiesta, en la pachanga y todo esto, entonces apenas y nos saludamos. Pero esa noche, cuando llegué a dormir, soñé que estaba en la casa de ella. Entonces, como soñé que estaba en la casa de ella, qué mejor pretexto cuando me la topé el otro día que decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Laura y anoche soñé que estaba en tu casa. Entonces ella muy amablemente me dijo, pues bienvenida a mi casa entonces. Y cuando llegué a la casa, era la casa que había soñado. Entonces así fue de mágico y he tenido sueños muy poderosos con ella porque definitivamente es una soñadora. Y pues me ha revelado también experiencias en ese espacio. Y bueno, quería contarles porque es muy bonito, ¿verdad? Esa forma de conocernos. Y desde ahí empezamos a conversar y a tejer y a tener ideas de cosas, de colaboraciones, y esta es una hoy materializada. Bien, bueno, me gustaría también rápidamente sobre el tema del agua porque el agua definitivamente nos convoca desde siempre porque el agua es nuestra misma naturaleza más esencial y pura, tiene mucho que ver con el agua. El agua es un ser consciente, es una ancestra de la tierra
y esa actitud de despojar de conciencia a los seres de la tierra es un legado de las culturas monoteístas patriarcales, definitivamente, que ponen de manera exclusiva el alma y la conciencia en algunos seres y no en toda la vida. Entonces, recuperar la conciencia de que ella es un ser que nos escucha, que nos conforma, es primordial. Y ahorita para mí ha sido como una preocupación ver que el tema de salud pública con relación a esta situación de la pandemia ha sido lávese las manos, pero no ha sido cuide el agua, ¿verdad? Respétela, valórela ahora más que nunca. Entonces, en ese sentimiento, cuando Guadalupe me propone este tema, me siento muy conmovida y inmediatamente lo remito ahí, a esos dos sentimientos que les cuento. Y me gustaría hablarles sobre ella como lo que Guadalupe nos va a hablar, y es como elemento cosmogónico, es decir, en las distintas culturas, en sus relatos de los orígenes, el agua es las aguas primordiales son el origen mismo, son el comienzo. Y esto lo vemos tanto en relatos mitológicos como en textos sagrados, así como en el relato actual de la ciencia, que también coincide con que la vida empieza en el agua, y para nuestra experiencia humana, más claro no puede ser. Nuestra experiencia empieza en ese útero de las aguas primordiales de nuestra madre. Entonces, recuerdo, nada más para cerrar esta introducción, que vimos en la clase, en la primera clase del módulo 1, el término ma de medir, menstruar, y mar viene de mare, y también María viene de mare, de mar. Entonces, pues, Madre María, Madre del Mar. Y así es como quiero introducir este tema tan poderoso, con una mujer tan poderosa que todo lo que toca lo transforma, como es Guadalupe. Va a ser muy ameno. Yo le decía a Lupe que, bueno, la vez pasada yo estuve en un conversatorio con ella y solo teníamos 15 minutos. Y para mí fue un poco frustrante porque yo quería escucharla más. Entonces, como este es un espacio nuestro, y eso es maravilloso, es autogestionado, entonces, si ella se pasa un poquito de los minutos, pues más bien nos honra con ello, porque su investigación es muy profunda y obviamente comprendemos que es un tema que se las trae, que lo vamos a remitir en varias ocasiones también. Entonces, pues está bonito que se pueda extender en el espacio. Y como les digo, al final vamos a compartir con las personas participantes que gusten unas reflexiones o algún aporte, y al final vamos a contarles sobre esta colaboración y esta buena noticia que tenemos ahora. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por sus presencias, y Guadalupe, atentas y atentes a escucharte. Muy buenas noches. Me siento muy honrada de haber sido invitada a compartir estos aprendizajes y reflexiones sobre un asunto tan importante para nosotras, las mujeres, y para toda la humanidad, que es el agua. Para mí es un gusto porque estos son temas y la forma de abordarlos es algo que me ha tocado toda la vida. Y no siempre había espacios para hablar de esto porque una parecía una hippie loca, ¿no? Y hoy en día, nosotras que hemos estado por allí siempre soñando con una transformación cada vez más profunda, estamos encontrando los espacios, y eso me da una inmensa alegría, y ser parte, digamos, del aula de legado negado y de toda su visión sobre los aprendizajes urgentes de las mujeres y de la humanidad en general me parece clave. Estoy muy honrada y yo quiero ser parte de ese equipo siempre, ¿no? Y bueno, yo quiero hablar hoy sobre el agua, desde tres aspectos distintos. Primero hago una introducción, que son unos elementos básicos, digamos, como para una hermenéutica, elementos para traducir simbologías. El otro es el tema sociocultural del agua. Y por último, cómo los pueblos ancestrales percibieron el agua y cómo transmitieron su relación con el agua. Desde siempre, ¿verdad?, están los cuentos fundantes, los que validan la existencia humana.
también hay aterradoras leyendas urbanas que dan crédito a nuestros miedos más profundos, ¿verdad? Nuestras tradiciones, por así decirlo, aunque pareciera que no nos definen. Tanto para las culturas originarias de toda América Latina, los mitos, y quiero decir que a mí la palabra mito no me gusta tanto porque me suena muy peyorativa cuando de nosotras se trata, porque cuando se escribió la historia quedamos eliminadas y solamente nos dejaron en los mitos. El mito parece que no es verdad, que es mentira, que es un cuentito. Y sí, es un cuentito, pero muy profundo, con conocimientos que van más allá de los razonamientos. Estas leyendas y estas visiones han estado fuertemente ligados a la naturaleza y a la vida silvestre, especialmente en las Américas. Y una de las protagonistas más cruciales de estas leyendas fue y sigue siendo la mujer en su forma más elemental. Cuando los invasores españoles llegan, se crea una nueva sociedad que cuenta sus propias historias, es decir, partiendo de un hecho fundamental, como es el arribo de una religión monoteísta, porque en realidad son las religiones monoteístas las que en su discurso narrativo niegan la importancia de la mujer en la construcción de las sociedades, de los grupos humanos. Los profetas o dioses son omnipotentes, imperiales y únicos, y la mayoría son nacidos de vírgenes, y de esa manera se condena el apareamiento libre, ¿verdad? Quitándoles así el lugar de importancia a las mujeres dentro de las sociedades tribales cuando pasan a ser propiedad del representante de ese señor sagrado que está arriba en la región celestial, aquí en la tierra. Esa capacidad entonces de dar a luz y de administrar y cuidar la vida de la especie y todo lo que eso conlleva de conocimiento adquirido y conocimiento propio de la inteligencia instintiva de los cuerpos femeninos queda totalmente relegado. Como pueden ver, el control del cuerpo comenzó hace ya unos miles de añitos, no es de ahora, digamos. Para los invasores, digamos, el mundo era católico por defecto. Y sus leyendas y visiones se encargan de denigrar la imagen de la mujer, el lugar de una mujer en los cuentos, digamos, tradicionales, en los cuentos sagrados o en las leyendas, es muy variado, pero sigue siendo fundamental. Tanto es así que aún siendo nuestra presencia satanizada, hemos pasado al imaginario popular hasta nuestros días, ¿no? Las mujeres en las visiones y leyendas ancestrales siempre han sido símbolo de poder, fertilidad y creación. En las Américas, la tierra es una mujer, igual que en la antigua Europa. Vamos bien de ritmo, sí, estoy hablando bien, no voy muy rápido ni nada de eso, ¿está bien? Sí, bien. Digamos, los primeros calendarios mesoamericanos son femeninos y llevan la cuenta de los ciclos lunares para regir la agricultura y los ciclos de reproducción femeninos. El primer calendario maya, el Tzolk'in, es un calendario doblemente femenino. Es el calendario fundado por la abuela Shmukane y tiene la continuidad de la nieta Ixquic. El término Ix o Ish en maya quiché antiguo significa mujer. Ese es el calendario agrícola por excelencia. Las nuevas lecturas de la historia, finalmente ahora, en los últimos 50 años, ya le comenzaron a dar lugar a la mujer como inventora de la agricultura, la alfarería, la cestería y la medicina. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. No cabe duda que la única manera de sobrevivir para nuestras y nuestros ancestros, por ejemplo, en la era glaciar, obviamente fue a través de la colaboración y la cooperatividad. Porque no había otra manera, eran pequeños grupos nómadas que se movían en enormes estepas de hielo y de vez en cuando con algunos cuevas y lugares para refugiarse y que obviamente, digamos, no tienen más remedio que cuando llega la primavera y el verano, recoger granos, plantas, etcétera, pero cuando llega el tiempo de invierno, no les queda más remedio que salir a buscar proteína. Y esta proteína obviamente es a través de la cacería, porque durante las heladas no hay ni una sola hierba. Entonces la recolección es muy importante y la caza de verdad es muy importante. Pero ¿quiénes se quedan en las cuevas? Las mujeres que están embarazadas,
que ya son mayores o que tienen criaturas pequeñas. ¿Quiénes van a cazar? Los hombres y las mujeres jóvenes que pueden aventurarse en la nieve. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando van, si las hordas eran pequeñas, de 30 a 35 personas, supongan ustedes que iban 15 personas a cazar. Y de esas 15 venían de vuelta 5 o 6 con la poca carne que podían traer porque era muy rudo el hielo y además los animales eran gigantescos. Había que cazar en grupo. Realmente eran 15 personas tratando de cazar para obtener carne de animales pequeños y grandes. Entonces era muy importante cuidar a nuestras mujeres y a nuestras criaturas porque era la única manera de asegurarnos que la especie continuara. Y las mujeres para quedarse en esas cuevas necesitan desarrollar la manera de guardar la medicina, que tienen que inventarla porque tienen bebés chiquititos y tienen que curarles. Y tienen que ocuparse de las personas que vienen heridas o están enfermas. Además, se inventa por ello la cestería, la alfarería para poder guardar lo que se recoge en la primavera y en el verano. Este es un trabajo que hasta la fecha en algunos grupos humanos todavía es común que lo hagan las mujeres. Es común que las mujeres se encarguen de recoger, de guardar el grano, de encargarse de la agricultura, etc. Entonces, en la mayoría de las culturas, las mujeres tienen un papel crucial que desempeñan en las visiones o cosmovisiones de la creación. Tanto, digamos, biológica como tradicionalmente, las mujeres significan fertilidad y vida, nacimiento y destrucción. Una de las representaciones más elementales de la mujer es la de la Madre Tierra en el planeta entero. Y ha retornado a nuestra memoria en las Américas y a nuestras vidas de nuevo, digamos, como la Pachamama de la cosmovisión inca. Y su fuerza es tan grande que ya se la aclama así en muchas partes del mundo. La Pachamama es una diosa de la fertilidad, que no solamente preside la cosecha, encarna la tierra, las montañas mismas y provoca terremotos, sino que además es la madre del cielo, es la madre del sol y las estrellas. Es decir, ella dio a luz a los dioses que rigen en ese mundo. Las tribus indígenas que pueblan las regiones andinas, que se extienden desde Ecuador, Perú, Bolivia y Chile hasta el norte de Argentina, todavía le están haciendo sacrificios a la Pachamama y le atribuyen un inmenso poder. En casi todas las historias fundantes de las culturas del mundo hay símbolos comunes que representan a las mujeres. Y algunas son claves como la luna, las serpientes, el agua y los felinos. En las Américas, por ejemplo, el jaguar. ¿Por qué el jaguar? Bueno, porque este es el único felino que caza sumergido adentro del agua y tiene una conexión sagrada con ella. De ahí que los guerreros jaguar de todas las culturas de las Américas están conectados con el agua. ¿Qué significó esto en ese imaginario? Que las mujeres daban a luz a los guerreros que protegían vidas y territorios, y estos emergen de las aguas originales que habitan en el vientre de las mujeres. 4 símbolos ligados totalmente a las mujeres, profundamente: agua, serpientes, luna y jaguares. Eso explica también la satanización de animales tan importantes como la serpiente en todas las culturas del mundo a la llegada del monoteísmo y su institución clave, que es el patriarcado y que está ligado a su surgimiento. Y quiero hablar ahora de la serpiente. O sea, la serpiente está tan mal vista que incluso gente muy de avanzada dice que son extraterrestres y que no son buenas para la vida. Pero la serpiente es un símbolo de profundas concepciones cosmogónicas, teogónicas e incluso morales. ¿Sí? Un símbolo que expresa distintos y contradictorios significados, ¿verdad? Sabiduría, perfección, dinamismo de lo real, regeneración psíquica, la inmortalidad, la reencarnación del alma que se reviste de nueva piel, eternidad, es decir, aquella que se regenera a sí misma, bota toda su piel y surge nueva. Es como casi todos los símbolos primarios, un símbolo doble. Es la luz, tanto la física como la espiritual, pero es también símbolo de su sombra, de la oscuridad de la materia, del mal, de la sustancia espiralada que atrapa al alma en su torbellino, o bien de la espiral infinita que representa la magnificencia y el movimiento constante del universo.
en algunos textos sagrados muy antiguos que conocemos como los textos hindúes, la serpiente es el símbolo de la tierra, de sus energías, de sus potencialidades, porque guarda todo el misterio. Es la madre, como ellos dicen, de todo cuanto se mueve. Y en las Américas, la serpiente, por su forma y movimiento, está relacionada con el agua de los ríos y por ende como madre de la vida que el agua nos da. Imagínense, en un continente tan lleno de agua, con tantos ríos chiquitos y grandes. Hay una imagen que me gusta mucho, que es la diosa Tlatecutli de Azteca, que tiene unas garras de felino. Es fundamental en la visión azteca, así de ella surge la vida cuando se sacrifica a ella misma. Y por eso la cosmogonía, digamos, sobre el ciclo de la vida, muerte y la tierra como devoradora de cadáveres y dadora de la vida, toca tan profundamente la manera de entender el mundo de la sociedad mexica actualmente. Y un 2 de noviembre, aún dentro del calendario gregoriano, el pueblo se sigue juntando para celebrar con vivos y muertos. La leyenda cuenta que Tlatecutli era un monstruo lleno de ojos y bocas por todas sus extremidades, que mordía incesantemente. Los dioses Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, se transformaron en grandes serpientes y desgarraron a Tlatecutli por la mitad. Su cuerpo produjo la vida como la conocemos. Y aquí quiero hacer un comentario que es muy importante porque es por donde va toda esta historia que voy a contarles ahora. Y es que en un momento determinado, en estas leyendas o en estos escritos y visiones, se puede ver muy bien cómo un elemento tan femenino relacionado con el agua, con la vida, que es la serpiente, en el momento en que los patriarcados comienzan a levantarse, pasa totalmente a manos masculinas. Y ya la serpiente ya es destructora. En lugar de ser dadora de vida, destruye la tierra, digamos, ¿verdad? Es una energía solar de tiempo lineal, es otro tipo de calendario. Y entonces aquí aparecen ya las representaciones masculinas encarnando a las serpientes, digamos, y encarnando el alma, el agua, porque el espejo humeante no es más que un reflejo de la imagen que se ve en el agua, ¿no? Entonces, su cuerpo, este desgarramiento produjo la vida como la conocemos hoy. Eso es que no, pero lo mismo ocurre, digamos, con la Coyolxauhqui, que es la hija de Coatlicue. Es decir, Coatlicue es la reina de la tierra, la madre de la tierra, que reina con su hija, que es la luna. Imagínense qué importante sea el papel de la luna sobre el planeta en el momento en que la vida está surgiendo, en la importancia del control de la agricultura, de la reproducción de los cuerpos, etcétera, juega un papel muy importante. Por eso la Tierra como madre tiene como hija a la luna, que es la que controla el movimiento de las aguas en el planeta. Estas dos señoras en el mundo azteca habitan en el 13º cielo. Es un cielo muy elevado y allí habita ella y con Coatlicue, con su hija y sus 400 hijos. Coyolxauhqui es por los hermanos. Un momento, ¿me están escuchando bien? Sí. Lupe, ahora sí, pero quedamos en los 400 hermanos y te quedaste pegadita. Sí, ahora me escuchan bien, sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, sí, algo pasó ahí, me di cuenta. Bien, estos 400 hermanos que representan el cielo, ¿verdad? También están ligados, son hijos de la Coatlicue. Estos hermanos y esta hija tienen una relación de cuidado con la madre tierra, con Coatlicue. Por eso ellos llevan el nombre de la madre, porque es ella la que les da la vida. En un momento determinado, Coyolxauhqui y sus hermanos descubren que su madre, Coatlicue, que es la tierra, está embarazada de un hijo que es Huitzilopochtli. Y que Huitzilopochtli ya tiene un poder por su propia cuenta. Eso quiere decir que determina la descendencia. Es decir, Huitzilopochtli ya trae un nombre, que es el nombre del padre. Y aquí vemos claramente cuando ya hay confrontaciones, de verdad, cuerpo a cuerpo, una lucha violenta por la defensa de los territorios, considerando que los territorios de la madre eran transmitidos por herencia de madres a hijas,
y así consecuentemente. Porque de esta manera existió un mayor equilibrio en el cuidado de la naturaleza. Ante esta amenaza, digamos, Coyolxauhqui y los hermanos planean matar a la madre. Pero Huitzilopochtli, que es todopoderoso al nacer, mata a los 400 guerreros y lanza a Coyolxauhqui desde el 13º cielo, y al caer su cuerpo queda totalmente desmembrado. Como ustedes pueden ver en los mitos, está muy claro momentos claves para los pueblos originarios en donde, digamos, la administración de los bienes y cuando hablo de administración de los bienes, quiere decir que la cantidad de hijos que tenían, esto se termina con la llegada de las sociedades de culturas de los pueblos de culto solar, de calendarios lineales. Y ahora quiero pasar, para no seguir en eso, porque esa parte va al final, con el tema de el agua como cultura, la cultura del agua. Aquí estoy pasando, como quien dice, a un segundo capítulo. El agua recibe muchos nombres, pero hay uno emblemático, que es líquido vital. Sin embargo, cuando hablamos de la cultura de los pueblos, la medimos por las construcciones monumentales, pero no nos preguntamos por la relación de esas sociedades con el agua. Antes de pasar, quiero mostrarles, porque yo tenía algunas limitaciones con el manejo de esto, y entonces voy a mostrarles algunas imágenes relacionadas con este primer capítulo que acabo de pasarles así rapidito. Este es el calendario del Tzolk'in, es un calendario lunar, No lo estamos donde viendo. son meses de 20. ¿Me escuchan bien? No, no te estamos viendo la pantalla, Ah, sino que sí, nos muy estás... bien, muy bien. Entonces, si me dejas compartir Ajá. pantalla, ¿sí? Bien, allá voy. Eh, Entonces, a ver si ajá. ahora sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué correcto. tal? Muy bien. Ya la estamos Entonces, viendo. este es el calendario lunar, es un calendario que se basa en los movimientos de la luna, ¿sí? Esta es me encanta esta cueva, que es una vulva mítica que hay en Bulgaria. Parece que ella es una cueva natural, pero también tuvo algún trabajo, digamos, de los pueblos antiguos, porque está justo en una posición en donde el sol penetra directamente sobre esta vulva, y aquí aparece la comunicación, la comunión, es una cosa muy hermosa en donde existía un equilibrio entre los pueblos y un respeto a la reproducción como tal. Entonces el sol, que es una energía celestial, lunar, solar, baja a la tierra, el rayo, conforme se va acercando el medio, va penetrando y al mediodía llega al fondo de la caverna e ilumina un altar que es muy importante, donde está una representación de la Madre Tierra. Esto significa la comunicación, la comunión. Conforme va pasando el sol, este rayo va saliendo y la caverna vuelve a quedar a oscuras. Es una manifestación más del misterio, ¿no? De la vida. Aquí tienen la imagen satanizada de la serpiente en uno de los cuentos más conocidos por todos ustedes, el Génesis, donde ella es la que trae el mal a la humanidad. Aquí tienen a la Tlatecuhtli con sus garras de felino, ¿la ven? Ella es un jaguar, pero también tiene símbolos de agua aquí en su cabeza y tiene coyolitos, conchas aquí a los lados, ¿la ven? Esta madre está totalmente conectada con los felinos. Es madre de guerreros, significa eso. Es la madre de los guerreros que protegen la vida, ¿no? Esta preciosa es Isis en su estado de serpiente, en su estado infinito. ¿Lo ven? La forma que tiene aquí del infinito abajo, símbolo así. Y esta es nuestra preciosa diosa del Palacio de Nosos, con su poder enorme, con las serpientes en las manos y su felinito arriba en la cabeza. Es decir, en todas las culturas sucedió esto, ¿verdad? Bueno, esta es la preciosa Coatlicue. Ella es toda movimiento incesante, movimiento infinito, regeneración, vida y muerte. Eso significa la serpiente en los mundos mesoamericanos. La serpiente deja la piel y sale como nueva, regenerada, y significa la vida eterna, digamos. Bueno, ahora sí voy a quitar la pantalla. ¿Cómo será que hacemos? Dejar de aquí, ¿verdad? Ya lo hice. Sí, ahora te vemos. Bueno, eso es muy especial porque a veces me cuesta un poco. Bueno,
como estábamos hablando, el agua pues recibe muchos nombres, especialmente ese de líquido vital. Hay una locución latina gramatical que es preciosa y dice ab origine. Ab origine es de donde viene la palabra aborigen y quiere decir lo que está desde el principio, lo que nos remite a los antecedentes más remotos de personas, hechos o cosas. Hoy quiero hablar yo del agua aborigen, del agua ab origine, es decir, la que está desde el fundamento más antiguo, que es primordial, de la que nace la creación y la que tiene la posibilidad de regeneración de una nueva humanidad. Como nos narran las visiones, los libros sagrados de distintas culturas de nuestra América, Avia Yala. Y quiero iniciar esto con un cuentito chiquito que amo y siempre lo cuento. Y dice, en el principio estaba el mar, y el mar era la madre, y así ella era río, laguna, quebrada, y así ella estaba en todas partes. Ella no era animal, ni vegetal, ni piedra ninguna. Era solamente pensamiento y memoria y espíritu de lo que iba a venir. Por eso la madre de los arhuacos que habitan en la Sierra Nevada de Colombia se llama Gauchobang, que quiere decir el agua que está en todas partes. Desde lugares diversos del pensar y el hacer, en estos momentos estamos recibiendo invitaciones a perder el miedo de ser nosotras mismas, para que asumamos el hermoso desafío de construir un mundo mejor, empezando por lo que mejor sabemos hacer, cuidar y hacer visible lo que cuidamos. ¿Y qué mejor para nosotras que cuidar las aguas originales del mundo? Yo siempre busco las preguntas adecuadas que me orienten a unas respuestas que quiero tener claras. Y hay tantas respuestas como diversas culturas de ayer y de hoy. Y yo creo que en ellas podemos encontrar algunos caminos perdidos o nuevos caminos para resolver la crisis del agua, que no es ni más ni menos que la crisis de la vida, es decir, de nuestra vida, nuestra crisis. Las personas que se encargan de la gestión del agua, como administradores, gerentes, profesionales de las instituciones, etcétera, necesitan conocer la historia de los usos del agua en una región o país. Porque muchas veces esas disciplinas duras, digamos, altamente científicas, que son las que determinan el manejo del agua, están desinformadas e insensibles para intervenir en los aspectos sociales o culturales del agua. Existen un montón de categorías para analizar y definir la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antropología tienen términos como la cultura lítica, cultura textil, cultura de la selva, de pescadores y recolectores, etc. Y en la historia tenemos la edad de piedra, la edad de hierro, el siglo de oro, y siendo el agua el líquido vital por excelencia, las sociedades o civilizaciones hidráulicas no han usado para construir categorías la forma en que se manejó o cuidó el agua. ¿Y eso por qué? Porque el agua estuvo siempre absolutamente ligada a la madre tierra, ligada después a las mujeres, al hecho de dar la vida, de sostener la vida. Y al negar la presencia nuestra, la importancia nuestra en la construcción de las culturas y la vida, se negó lo más importante, que son las culturas del agua. Ahí se describen, digamos, en los libros, uno encuentra libros donde se escriben obras hidráulicas para promover las formas de poder de las sociedades que las construyeron, en el mejor de los casos, obviamente, siempre muy atraídos por el enorme desarrollo del poder imperial, la presencia de oro y plata y la construcción de centros administrativos y ceremoniales de envergadura. Y aquí venga la palabra literalmente, envergadura. Eso quiere decir que la mayor parte de los recursos de investigación han sido aplicados a estas áreas, desvalorizando o ignorando el aporte cultural de los pueblos que optaron por otra forma de relación con el agua. Y cualquier análisis relacionado con esto queda atrapado por la fascinación de las obras hidráulicas en relación con el poder. Pero esa visión que emula el poder monumental tiene su explicación en el valor que nuestra sociedad moderna patriarcal le asigna a la tecnología material
como generadora de progreso, desarrollo y crecimiento. Asociado eso automáticamente al bienestar de la sociedad. En definitiva, sustentado en el mito de Occidente del progreso infinito, que no implica progreso moral, emocional y ético de los pueblos. Y cuando me refiero a moral aquí no me refiero como a moralina, sino a aquella moral que tiene que ver con la ética y con el cuidado de la vida de los pueblos. Hoy, este desarrollo tecnológico y económico nos está acercando a unos límites del crecimiento y de un balance que no se puede entender. Es necesario volver la mirada sobre nuestros propios modelos de pensar ancestrales, producir conocimientos nuevos, reorganizar instituciones, valorar las relaciones entre las personas y la de estas con la naturaleza. Hay una brecha cada vez más grande entre los aparatos de poder y científico-técnico respecto a la cultura. Y es que nos están llevando cada vez más al fondo de la sociedad de riesgo en la que ya de por sí estamos inmersas. Y es por eso que creo firmemente que las mujeres estamos llamadas a retomar la simbología que nos conectó directamente con las aguas, para seguir teniendo una voz que nos permita cuidarla, que nos permita manifestarnos para cuidar la base, la clave de la vida humana y de la vida de las especies en el planeta. En fin, todas las sociedades han tenido y tienen una cultura del agua. El carácter aborígene y vital del agua adquiere en estos días una relevancia tal y una significación para los pueblos, que a diferencia de los conflictos por otros recursos naturales, esta será motivo de un profundo cambio de paradigma civilizatorio. La cultura del agua del futuro será parte de una cultura democrática, de una cultura de socialización, o no habrá paz. La cultura se manifiesta en esa forma en que nos vinculamos con nuestra propia naturaleza y entendiendo naturaleza como un todo que nos incluye. Mirar el agua desde el papel vital que tiene nos permitirá hacer otro enfoque, una nueva lectura, no solo del agua, sino de los estilos de desarrollo, estilos de gestión, estilos tecnológicos, estilos de vida, valores, creencias, conocimiento, objetos materiales, es decir, desde la cultura del cuidado. Nos hablará de nuestra relación con la vida, pero en lugares y tiempos concretos. Está en nosotros apreciar las experiencias de equilibrio natural propias y ajenas para un futuro más sano y justo para este planeta. ¿Tenemos un futuro común o no tendremos nada? Entender el agua en toda la dimensión sagrada y vital es reconocer la necesidad de restablecer los vínculos con ella y alentar esa socialización del agua, es decir, una ética de la vida. Muchos intentos mueren en los caminos de las buenas intenciones, porque claro, chocan con obstáculos imperceptibles pero poderosos, de una matriz cultural y sociopolítica que construye identidades desconectadas de su naturaleza. Exclusiones, dominadores y dominados, extrema riqueza, extrema pobreza, apropiaciones de recursos para la vida y hasta de la vida misma. Para entender toda la problemática del agua y de nosotras, las mujeres en la historia y nuestros aportes a la humanidad, es necesario entender todos los lazos vitales que ésta tiene con las necesidades fundamentales para vivir. Para entender que el agua no es solamente algo que se explica racionalmente y de una manera operativa, sino entender que el agua incide directamente en la vida, por presencia y por ausencia, mucho más de lo que se supone. Hablo del agua que está en el origen de toda la vida y de toda la cultura. Es el agua aborigen y tendremos que abordarla desde diferentes perspectivas, tiempos y espacios. Este es un enorme llamado del agua a nosotras, las mujeres, a la simbología con la que siempre estuvimos relacionadas, con nuestra amadísima luna, con nuestros amados animales misteriosos y poderosos.
Es por esta razón que yo quiero ahora contarles algunos cuentitos cortos de diferentes pueblos basados en el papel que el agua jugó en sus vidas y muy particularmente en las vidas de las mujeres y su papel en las sociedades. ¿Cómo se van sintiendo hasta ahorita? ¿Es aceptable todo esto que estoy contando? ¿No es mucha información? ¿Vamos bien? Bien, ahora quiero mostrarles, quiero sí que me des acceso a la pantalla, Laura, para mostrarles algunas imágenes relacionadas con el tema. ¿Estoy lista? Sí. Intentemos, Lupe, a ver si puedes compartir. Allá estoy, allá estoy. Sí, aquí estoy, exactamente. Bien, quiero mostrarles unas imágenes acá pequeñitas para que ustedes vean la importancia que tuvo el agua, pues, en diferentes pueblos. Esto maravilloso es Cantayoc, esto es en Perú. No se sabía para qué servían estos fosos, no se sabía para qué, voy de atrás. Y resulta que abajo de estos fosos hay mantos acuíferos muy profundos que a veces se estancan. Entonces, lo que hicieron fue hacer estos fosos con una entrada en espiral para que el viento, al chocar en la tierra, pudiera penetrar fácilmente y mover las aguas, ¿verdad? Aquí tienen más de la ingeniería hidráulica de las Américas, esto sigue siendo Perú. Esto es para que vean un mapa de qué es en el agua donde se funda la vida de los pueblos en la antigua Europa, ¿verdad? Aquí tienen nuestra increíble y fantástica ciudad de Tenochtitlan. Es el agua la que la construye y aquí ya vemos como Tenochtitlan, que es una maravillosa arquitectura monumental, también ya tiene toda la simbología de una entrada patriarcal poderosa. Aquí el águila, que representa los símbolos estelares, solares del calendario solar, se come a la serpiente. ¿Por qué se come a la serpiente? Porque es el símbolo de la tierra y está relacionada con los calendarios lunares, con los calendarios en pueblos en donde la agricultura era clave. Y aquí la vida, la protección, la continuidad de la vida deja de ser tan importante para convertirse en unos conceptos, digamos, y en una forma de vida de culto a deidades que vivían en otro lugar como en el cielo y había que construirles enormes monumentos para adorarles. Y aquí tienen Antigua Mesopotamia, para que vean ustedes que esto surge únicamente en el agua, en pueblos donde no había apenas agua. Bien, gracias Laurita. Voy a dejar de compartir y voy a pasar al tercer capítulo y final. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿No sienten que está muy recargado? Yo como no tengo experiencia en esto, entonces siempre pregunto, porque así me voy enriqueciendo y aprendo mucho más. Bien, ahora voy con el tercer capítulo, digamos que es uno de los que más me gusta. Vamos directamente a los cuentos. Y vamos a entrar con uno de los primeros cuentos y vamos a entrar por el sur de la América, porque en el sur de la América tenemos unas aguas maravillosas, que son tan maravillosas, que son claves para el planeta entero. Y vamos a empezar hablando de la Yacumama. La Yacumama es una voz quechua, que significa Yacu, que es agua, y mama, que es madre. La Yacumama es la madre del agua. Es una serpiente gigantesca que se parece a la anaconda, pero mucho más grande. Es decir, puede llegar a tener 50 metros de largo y una cabeza de 2 metros de ancho. Y nos cuentan en los pueblos originarios que vive en la desembocadura del río Amazonas y en las lagunas que están cercanas al río entre Ecuador y Perú. Hay quienes dicen que la Yacumama es la protectora de las fuentes de agua, un espíritu protector del Amazonas, con una fuerza natural arrolladora como la del río, caza durante las lluvias y con su estruendo una puede escuchar de lejos, incluso cuando se acerca entre las aguas, cuando se desplaza, digamos, deja marcados largos senderos en la selva debido a su tamaño colosal, derribando árboles a su paso. Y obviamente, ¿qué sucede? Que ella cuando va dejando la marca de su paso, va dejando ríos porque tienen la forma pues de las serpientes. Estas leyendas y criaturas mitológicas que relacionan anacondas con el agua y la vida se pueden encontrar en distintas tribus y pueblos originarios de todas las Américas, pero especialmente en el sur, en los pueblos que habitan en la cuenca amazónica. Por ejemplo, para los indígenas del sur de Colombia, la anaconda o serpiente de agua es la Vía Láctea,
que al descender a la tierra formó el río Amazonas y sus afluentes, de donde surgen todos los seres humanos. Si ustedes me preguntan, pero ¿cómo puede ser posible que la serpiente, que es de la tierra y del agua, tenga una relación celeste? Muy fácil. Cuando el cielo está oscuro y comienzan los rayos, ustedes pueden ver arriba las ramificaciones como ríos o bien como serpientes de los rayos. Y entonces de ahí viene la conexión de la serpiente de la tierra con la serpiente galáctica, digamos, que son estos rayos que fundan también la vida junto con la serpiente de agua. Para los guaraníes del oriente de Ecuador, una gigante anaconda guarda la entrada al cielo. Para los quechuas de Pastaza es la fuerza de Sumi quien controla el poder de las aguas. Para diferentes pueblos nativos, digamos en las tierras bajas de Bolivia, se conoce como el Hichi. Quienes han estado en Bolivia probablemente han escuchado las historias del Hichi, que es una deidad incluso pacífica. Es una guardiana de las aguas y dadora del origen de la vida, asociada también a las piedras, a los astros y a la fertilidad femenina. Este Hichi también es muy parecido a otro mito, digamos, alrededor de las anacondas gigantes en esa misma zona amazónica, que se refieren a la Sacha Mama. También es una voz quechua que quiere decir madre monte. Es una descomunal culebra negra, gigantesca. Esta no mide 50 metros, puede medir 500 metros de largo y otro 200 metros de ancho. Y ella es tan grande y se mueve tan lenta que sobre su cuerpo crece el musgo, las plantas, etc. Una vez que empiezan a crecer las culturas solares, tanto en la época precolombina como después de ella, hay lecturas, digamos, que se hacen a la luz del patriarcado. Y aquí aparece otra visión de la Yacumama, que dice que es un animal terrible, que lanza chorros poderosos de agua a través de su boca, que derriba árboles cuando se desplaza en la tierra, y que si se encuentra con un ser vivo a menos de 100 metros lo puede aspirar y se lo come. Es decir, en lugar de dar la vida, destruye. Sin embargo, cuando ella alcanza cierto tamaño, pues ya le es difícil moverse, entonces ella se queda quieta en un lugar despejado de la selva, cerca del río, y está a la espera de presas, a las que consume, ¿verdad? Con solo verlas, las hipnotiza o las aspira. Y entonces así termino el tema de las serpientes, que a mí me encanta este tema de las serpientes porque está muy presente en las Américas. Por lo tanto, cuando la gente me cuenta los cuentos de que las serpientes vienen de otro planeta y que son los reptilianos, yo digo, pues es que seguimos con este cuento de negar la presencia de nuestra vida, de las mujeres sobre el planeta, digamos. Eso es otro cuento que hay que analizar muy bien. Ahora voy a contarles la leyenda de Bachué. La leyenda de Bachué es la leyenda de la laguna de Iguaque. Yo he tenido oportunidad de estar en esa laguna, es un lugar frío, maravilloso, el agua es quieta y de un color negro acerado, pero cuentan que una vez la laguna de Iguaque se llenó de flores y plantas de colores, el agua comenzó a burbujear como si hirviera y apareció una hermosa mujer de cabello largo. En su brazo derecho tenía un niño de 5 años. Caminaron sobre el agua hasta la orilla. Eran Bachué y su hijo. Venían a poblar la tierra. Cuando el niño creció y fue hombre, contrajo matrimonio con Bachué. Y aquí tenemos ya el discurso, obviamente en estos cuentos, aunque vienen a nosotros a través de la tradición oral, ya traen aquí todo, ¿verdad? El legado patriarcal, digamos, de la tradición de los invasores. Cuando contrae matrimonio con Bachué, tiene muchos hijos, pues en cada parto tenía 4, 5, 6 y hasta 20. Primero se instalaron en la sabana y después recorrieron todo el imperio chibcha, poblaron cada rincón con sus hijos. Ella le enseñó a sus criaturas a tejer, a construir bohíos, a amasar el barro, a cultivar y a trabajar los metales. Y su esposo entrenó los guerreros y les enseñó los valores y la defensa de la vida y el territorio. Y aquí entra un tema muy sensible, ¿verdad? En las culturas en que vivimos, que cuesta mucho hacer esa lectura de las madres con los hijos consortes. Existe toda una mitología en todos los pueblos del mundo, en la antigua Europa también, y de ahí vienen las madonas que están en la Iglesia Católica. Es tan poderosa la presencia de esta madre con el hijo consorte que a pesar de la negación, digamos, del paganismo, la Iglesia Católica no tiene más remedio que incorporar
estas Madonas con sus criaturas, digamos, al panteón católico, porque no podía eliminarlas, de tan fuerte que era esta presencia. Lo que ocurre pasa también con la gente que pregunta, bueno, ¿qué pasó cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel? ¿Con quién se reprodujeron ellos? Entonces la gente dice, pues tiene que haber sido con la madre, ¿con quién? Hay una serie de mitos y cosas inexplicables que la gente ni siquiera se pregunta en estos cuentos. Parte del hecho de que las madres, tanto en la antigua Europa como acá en las Américas, surgen del agua con sus hijos consortes, con quienes después se reproducen. Cuando Bachué consideró que la tierra estaba lo suficientemente poblada, digamos, ella decide volver a la laguna de Iguaque. Así que una gran multitud de gente la acompañó y ella regresó al sitio del que salió en compañía de su esposo. Se lanzó al agua y desaparecieron. Dicen que tiempo después, una gran serpiente, que eran ellos dos, apareció sobre la superficie del lago y cada año la recorría en presencia de todos, dejando como mensaje que siempre les acompañarían. La laguna de Iguaque, pues, es un lugar sagrado hasta la fecha y allí se celebraban antiguamente ceremonias en honor a Bachué. Hay que tener muy claro, y los estudiosos, antropólogos, historiadores, arqueólogos tienen claro, y arqueólogas tienen claro que la sociedad chibcha se rigió por un matriarcado. Por eso el nombre del esposo es desconocido aquí. Es el que entrena a los guerreros, no porque tuviera menos importancia, sino porque definitivamente en el cuidado de la vida y la administración de la comunidad y los bienes era la madre la que rige. Este sistema lo organiza, lo dirige y lo transmite a sus hijas. La mujer era la encargada de transmitir tradiciones y costumbres a los descendientes. El varón protegía los territorios. Ella era considerada una diosa, pero además una maestra, a quien se le debe el tipo de organización, las tradiciones y valores de su cultura. Él era considerado un dios y guerrero. De aquí pasamos, de la leyenda de Bachué saliendo del lago, pasamos a la leyenda del Dorado, de la laguna de Iguaque, donde sale Bachué, porque en Colombia en especial hay muchas lagunas que son adoradas todavía, o sea, muy respetadas, como por ejemplo la de Siecha, Chizacá, Fuquene, Chingaza, Boca Grande y Guatavita. Y la gente todavía peregrina entre ellas, recorriendo cientos de kilómetros, llevando pagamentos para estas aguas, ¿verdad? Según la tradición muisca, en Guatavita gobernaba un cacique que se llamaba Súa, que estaba casado con una princesa hermosa. Pero él era muy aficionado a la chicha y a los bacanales. Y su mujer, con la que había tenido una hija, y aquí es muy curioso, de nuevo aparece la madre con la hija, estamos hablando de nuevo de calendarios lunares, de sociedades matrilineales, se enamoró de un guerrero que la cortejaba. Los amantes fueron sorprendidos y Súa, furioso, sometió al guerrero a unas torturas horrendas, al extremo de sacarle el corazón y servírselo latiendo a su esposa. La mujer, obviamente, cogió a su hija y huyó desesperada y se lanzó a la laguna. Aquí tenemos de nuevo la simbología, la mujer volviendo a las aguas originales para mantener el poder matrilineal y conservar el cuidado del agua. Es a donde ella regresa, a las aguas originales. El cacique ordena a los sacerdotes que recuperen a su familia. Estos le dicen que no pueden porque la mujer ya vivía bajo el agua en donde se había casado con una serpiente. Entonces el cacique le dice que por favor le traigan a la hija y le llevan a una niña sin ojos. Y es muy interesante cómo esta hija, que no se atreve a ver a su padre, no reconoce su nombre, no lo reconoce como, digamos, alguien que tenía un poder sobre ella. Abatido, Súa la devuelve a las aguas y ordena que a partir de ese día se arrojen a la laguna las mejores esmeraldas y filigranas de oro. El propósito de la ceremonia era rogar a la cacica para que le diera prosperidad y bonanza a su pueblo. Cada luna llena, la serpiente de Guatavita emergía de las aguas para recordarle al pueblo las ofrendas que le debía. Los sacerdotes vigilaban su aparición, que era señal de prosperidad. Y aquí, una vez más, vemos el control de los patriarcados sobre el cuerpo de las mujeres. Eso está muy claro también en las religiones actuales monoteístas, que ejercen un control, son los sacerdotes los que vigilan y cuidan las ofrendas y demás relacionados con
con las representaciones femeninas dentro de su visión del mundo. Entonces pasamos de la diosa de Iguaque y de Guatavita a algo peor con la llegada de los españoles, de los invasores, que es el indio dorado. Al llegar la conquista, este ritual, digamos, ha adquirido un nuevo significado porque se lleva a cabo en ocasión del ascenso de un nuevo cacique, generalmente sobrino del anterior. Y aquí pueden ver ustedes que no se pudo eliminar, aunque se pierde el poder, no se puede eliminar la transmisión del nombre a través de la madre. Por eso no es el hijo del cacique el que toma su lugar, sino el hijo de su hermana. Porque son los hijos de las mujeres los que se sabe de quién son hijos, y es lo que importa. Esto le dio a las mujeres obviamente una libertad de tener contacto sexual con quien ellas quisieran, porque no era importante de quién era su criatura, lo importante era saber quién era la madre. En aquella laguna de Guatavita se hacía una gran balsa de juncos adornada con cosas vistosas. Ellos desnudaban al heredero, lo untaban con arcilla y les polvoreaban oro en polvo y molido. De tal manera que esta balsa iba cubierta de todo ese metal. Y así los caciques, que eran 4, que significaban las 4 direcciones acompañando al cacique principal, le hacían sus obsequios a la laguna de Guatavita. De esta ceremonia, que pasó de generación en generación, surgió el mito del dorado. Y se partieron la vida los lomos y los barcos buscando la laguna de las aguas eternas y los tesoros del dorado. Y ahora vamos a una leyenda que es preciosa, a mí me gusta mucho, que es la Yara o Yara de Brasil. Este es un mito de los indígenas tupí. La Yara significa en lengua tupí señora de las aguas o madre del agua. Y de acuerdo al folclore brasileño, es un personaje mitológico con características de sirena. Las sirenas, en la cosmovisión de estos pueblos originarios, todavía algunos intocados, son espíritus protectores de las fuentes de agua. Ellas deciden, o se les llama intocados, aunque ya hay contacto con algunos de ellos. Ellas son la madre de la cocha, del lago, o la madre del río. Cuidan los peces, y si alguien se quiere pasar haciéndole daño al agua, pescando más de la cuenta, ella castiga, ¿cómo? Reduciendo la cantidad de peces que vas a pescar o generando mucho movimiento en las aguas para que los peces no lleguen y tengas que salir con tu barca. Son las sirenas las que cuidan el agua. En otros momentos, digamos, la Yara, cuando ya llega, cuando surgen las culturas patriarcales, la Yara deja de ser esa deidad que cuida el agua, que controla la producción y la pesca cerca del agua. Resulta que se convierte en una sirena sexy de pelo largo que canta con una voz preciosa y los hombres quedan rendidos al escucharla, se tiran al agua y mueren por ella. Y los que logran salir mueren a los días de tristeza, de amor. Todo el poder que la Yara tiene como protectora del agua, como símbolo de la madre de los peces, que es como realmente significa también Yara, madre del agua, madre de los peces, se pierde en este entramado tremendo de una historia que nos niega absolutamente. Sin embargo, hay una historia muy linda de la Yara, que es muy bonita, y la cuentan todavía en Brasil. Dice que la Yara, antes de ser sirena, era una india guerrera, era la mejor de su tribu. Sus hermanos estaban celosos de Yara, pues solo ella recibía elogios de su padre, que era un chamán. Y un día deciden tratar de matarla. Por la noche, mientras ella duerme, entran a la cabaña, pero como la Yara es una gran guerrera, escucha además muy bien, se despierta y en un enfrentamiento tiene que matarlos para defenderse a sí misma. Y por temor a su padre, de haber matado a todos sus hermanos, la Yara huye, la agarran y la lanzan a las aguas, justo en el punto en donde se encuentran el río Negro con el río Solimões. Los peces, y esto es muy hermoso, porque la conexión de las deidades del agua y las deidades femeninas de la Amazonía tienen una conexión directa con los animales. Los animales tienen una conexión directa con el espíritu femenino. Los peces la trajeron a la superficie y en noches de luna llena como esta de hoy, transformaron a la Yara en una hermosa sirena de pelo largo, negro y ojos oscuros. Yara fue, según otros, la diosa de los peces. Y bueno,
voy a ir terminando con un tema en el que no he ahondado mucho, pero estoy leyendo bastante y en un futuro puedo presentar algo relacionado con la presencia femenina en la visión de los pueblos de Costa Rica, pueblos originarios y en el imaginario popular también. Los pueblos originarios de Costa Rica tienen su propia visión de la Madre Tierra. Uno de los grupos más notables, pues que pueblan la cadena montañosa de Talamanca a ambos lados del país, son los bribris, la comunidad bribri, que además todavía tiene un sistema de clanes matrilineales. Es decir, la visión bribri también está fuertemente definida por la leyenda de la Niña Tierra, de Iriria. En bribri, Iriria quiere decir la Niña Tierra. Y ese es un cuento muy hermoso porque muestra el momento de ruptura, digamos, de las culturas matrilineales, los matriarcados del cuidado al agua y, por lo tanto, las deidades femeninas como representantes de la tierra sometidas al poder, digamos, de la deidad masculina, de los dioses. Iriria era la hija de la Danta, de Nadmaimi, quien era hermana de Cibú. Cibú es el creador de la tierra y su gente. Y aquí vienen las contradicciones, porque claro, la historia cuenta que la tierra era una roca estéril, que no podía albergar ninguna forma de vida. De repente un murciélago mordió a Iriria y cuando lanzó su excremento sobre las rocas, comenzaron a surgir hierbitas, arbustos, enredaderas y comenzaron a crecer a partir de los excrementos del murciélago los bosques y la selva sobre la tierra. Cibú se da cuenta de que la sangre de la joven Iriria tiene la clave de la vida. ¿Y qué hace? Sacrifica a su sobrina y su sangre la usa para fertilizar la tierra. Entonces, ¿qué sucede? De un proceso natural propio de la relación entre animales y humanos para cuidar y sostener la vida, aparece una deidad que utiliza el sacrificio de la representación de esta deidad femenina para fertilizar la tierra. Debido al papel central, digamos, que jugó la Danta en el mito de la creación, estas tienen un valor significativo en la cultura bribri y hasta hoy son veneradas junto con Iriria, la niña tierra. Hay muchos cantos al agua en los pueblos ancestrales. Hay muchas lecturas por hacer y no podemos quedarnos las mujeres sin hacer estas lecturas de nuestro propio paso por la vida en este planeta. Ahí es prácticamente, la palabra agua es prácticamente igual en todas las lenguas de la región sur de Costa Rica, inclusive hasta Colombia. Ustedes saben que los chibchas, el pueblo chibcha era un pueblo enorme que tiene una gran influencia en toda la costa pacífica de Colombia hasta incluso Guanacaste. Las palabras más antiguas que se encuentran en las lenguas indígenas de Guanacaste vienen del tronco macro chibcha. Eso es un trabajo que ya se ha realizado y está demostrado. La palabra ti o di significa agua en bribri. Di, cri. Cri significa grande. Di, cri, río grande. Eso significa diquis. Diquis es una deformación de di, cri, río grande. Dicra es río en Cabecar. Y luego viene Sura, di. Ustedes saben que en muchas historias aparecen las deidades duales, ¿verdad? Es decir, el Ometecutli, el Ometeot, tiene dos manifestaciones, la masculina y la femenina, ¿sí? Omecihuat y el Ometecutli, que son dos representaciones de la misma deidad, pero su parte masculina, su parte femenina. Eso también se da acá, porque Cibú Sura es una deidad dual, tiene lo masculino y lo femenino. En un momento en el proceso, digamos, de surgimiento y asentamiento del patriarcado, esto se rompe y Cibú se convierte en el único dios, igual que los dioses de otras culturas, se convierten en dioses únicos. Sura, Di, son los lagos del mundo de la creadora donde se bañan las almas y se les asigna el talento. Vean qué belleza. El jaguar de agua se encuentra también en la cultura bribri y es responsable de las muertes que suceden cuando hay inundaciones o cuando las personas están borrachas, cruzan los ríos y se mueren en ellos. Ese jaguar, que era un símbolo de la vida, se convierte en un ser de destrucción. Muchos sitios sagrados para los bribris están relacionados con la tierra y el agua. Tiene esa connotación espiritual importante aún hoy para
la gente bribri, esa representación, esa interacción de Sibó con el ser humano, como la montaña sagrada llamada Surayón. Sura, de nuevo aparece esta parte femenina de Sibó. Surayón es el lugar de los cerros, los ríos, el agua, los animales, las lagunas, las charcas de agua caliente llamadas Duri, dejadas por Sibó para curarse cuando estaba en la tierra. Si alguien se baña allí, no puede tocar carne o sal por 15 días. Por ello es que muchos de estos lugares sagrados que rodean estas comunidades tienen esa gran dimensión que los convierte en lugares de verdad, en sitios sagrados. Y es muy interesante aquí, ¿no? Porque Surá, que es el lugar, digamos, de la madre tierra, Surá o Surá, es la madre tierra, es la guardiana de las semillas. De allí nacieron todos los clanes de los bribris y de otras tribus hermanas. Surá es la energía contenedora, es el espíritu bueno, pero a la luz de las lecturas patriarcales se convierte en el lugar de los espíritus malos que son invisibles. Aparecen bajo forma de un animal como la danta, nai, serpientes que habitan las partes de menos acceso del bosque. Surá y Yom, la montaña sagrada, ubicada en Alta Talamanca, siempre Surá, aparece ligada al agua y a las montañas. En el Parque Internacional de la Amistad está declarado Patrimonio de la Humanidad este lugar que se llama Surá Yom. Sibó es el Dios creador. Aparece como aire o viento que dispersa las semillas o la gente. Es la energía que mueve la materia. Y pasó en casi todas las culturas del mundo, en donde esta dualidad contenía el poder de generar la materia y la otra deidad masculina, el poder de moverla para que se construyera el mundo. Y hasta aquí llega esta exposición que estoy haciendo y quiero compartirles de nuevo la pantalla para que ustedes puedan ver unas imágenes que les quiero mostrar y llego al final de esto. Así que por allá voy. ¿Cómo se sienten? ¿No están como muy recargados con esto? ¿Está bien? Bien. Excelente. Muchísimas gracias. Voy a compartir unas imágenes en este momento. Ok, allá voy para mostrarles estas imágenes que están acá. Son muy hermosas, a mí me encantan porque ilustran bien. Esta es la Yacumama, vean qué cosa más terrible de ser la deidad protectora de las aguas en este monstruo. Este es un cuadro de mi propia autoría que representa una numeración básica maya que va del 0 al 4. Como pueden ver, aquí está el 0, que es esta semilla de cacao o una concha de tortuga, no estamos seguros todavía. Esta es el punto de la explosión, el Big Bang, digamos. Y de ahí surgen el 2 que va hacia arriba, que es el mundo estelar, y el que baja hacia la Tierra, que es la construcción de la Tierra. Esta serpiente en espiral infinita hacia el cielo y la serpiente que baja a la Tierra y da a la vida. Se puede ver bien ahí, ¿verdad? Aquí tienen a la Sachamama. Esta es la madre de los montes, de los pueblos de Bolivia y Ecuador. Aquí tienen probablemente todas estas historias de serpientes gigantes provienen verdaderamente de haber visto anacondas gigantes como esta que mide 8 metros de largo, ¿sí? Imagínense, si ahora nos podemos morir del susto. Imagínense, hace cientos de años o miles de años, estas anacondas, probablemente por tener un hábitat maravilloso, deben haber sido de un tamaño mayor. ¡Wow! Esta es Bachué. Este es un símbolo de Bachué, emergiendo del agua, la vida, la cultura. Esta es Bachué enseñando enseñando a las hijas y a los hijos las labores que tienen que hacer, ¿no? Esta es Bachué emergiendo del agua con su hijo consorte. Y aquí están los símbolos de la serpiente. Estas son, ¿cómo se llama? Reinterpretaciones a la luz de ahora, de artistas. Y esto es antiquísimo. Esto tiene miles de años, probablemente 4 o 5 mil años. Esta es la barca en donde van los caciques a dejarle los obsequios a la laguna en El Dorado, ¿verdad? A la laguna de Guatavita. Y van todos cubiertos de oro.
Aquí va el cacique mayor y los que le acompañan, ¿no? Esto es una filigrana pequeñísima. Yo creo que mide alrededor de 7 centímetros. Imagínense qué trabajo en oro más maravilloso. Y esta es la yara con la abundancia de las aguas, con su cola de pescado. Y la yara en estos tiempos oculta, porque pasan muchas cosas en contra del agua y ella está escondidita, esperando que la saquemos a la luz y que cuidemos las aguas donde habita. Y bueno, así pues he llegado al final de esta exposición y estoy muy feliz de haberla hecho. La verdad es que tenía un poco temor porque nunca había hecho esto y digo, vamos a ver cómo se me da esta cosa, ¿no? A ver cómo se me da. Y bueno, espero las resonancias de ustedes, obviamente. Lupe, muchísimas gracias también por toda esa energía y todo ese aporte. De verdad que es un montón. Tengo que decirlo. Vamos a tener que hacer como la serpiente también, ir digiriendo toda esta Necesitas un información. segundito solamente, ¿sí? Dame un segundito. Claro, claro. Bueno, mientras Lupe regresa, me gustaría saber si algunas personas que quieran hacer alguna aportación pueden ir levantando la mano también para estarlas viendo yo y dárselas a todas las personas. Bien, Lupe, rápidamente a mí me gustaría, porque pasas por muchos temas que ojalá también podamos ir trabajando con el tiempo, porque bueno, en este tema, que en todos los temas que has planteado, yo quisiera recuperar rápidamente 3. Uno es lo que tiene que ver con la ceguera conceptual y la tergiversación mitológica, porque esa ceguera conceptual, por ejemplo, a la hora de no tener categorías que nos reflejen a nosotras desde el femenino, y digamos nosotras mujeres, pero en ese todo que somos, que integramos lo femenino y lo masculino más allá del cuerpo, realmente toda esa ceguera, esa negación de los contenidos que nos remiten inmediatamente a lo femenino. El agua es uno de ellos. Y recuerdo con esta reflexión a Hannah Arendt, que a principio del siglo pasado ella proponía como categoría política el tema de los comienzos y del nacimiento como una categoría política y cómo esto atraviesa toda la realidad histórica de la humanidad y que, bueno, el comienzo tiene mucho que ver con el femenino en relación a ese nacimiento. También me acuerdo en este momento de Elinor Ostrom, no sé si se pronuncia así, pero ella es la que ahorita acaba de defender una tesis hace poco sobre el tema de los bienes comunes y cómo los bienes comunes dentro del marco de la economía no han sido conceptualizados de una manera que beneficie a los pueblos, por ejemplo, y pues por ahí el tema de lo común también tiene mucho que ver con el femenino, porque el femenino la sociedad nace de esa posibilidad de mutualidad entre los seres humanos, de esa colaboración social, es que nace la humanidad como tal, como civilización o como cultura. Y bueno, el tema de la mitología, tergiversación mitológica me parece fundamental también porque aparte de que los estudios de mitología comparada, eso que estás haciendo, comparar distintas tradiciones mitológicas, son muy recientes y aportan mucho a esa comunidad, o sea, unidades comunes de entender el mundo como es el agua en las distintas culturas y el tema de creer que lo mitológico es un lenguaje infantil superado por la humanidad y que la racionalización es un logro del mito actual, que bien lo señalaste, del mito del progreso, porque las sociedades modernas son tan mitológicas como lo fue en la antigüedad, pero nos hacen creer que es un lenguaje superado. Entonces, es muy importante acá en el aula de legado negado este tema de lo mitológico, lo vamos a ver como trata de una razón mitológica, o sea, el mito integra una forma de entender y de entender la realidad, por eso se habla de la razón mitológica. Bueno, y me parece, esos temas me parecen vitales y solamente quisiera cerrar con un tema que es tabú y es la relación del hijo amante, como dijiste ahorita, el hijo consorte, porque ese tema se las trae y tiene su profundidad que ojalá también podamos explorar, porque no es así como el moralismo, como dijiste ahorita, ¿verdad? Trata de interpretarlo, ¿verdad? Sino que tiene todo ese respeto y toda esa relación con el mismo origen que siempre será la madre. Bueno,
inmensamente agradecida y estimulada en esta noche de luna llena. Entonces, me encantaría también a mí escuchar a otras personas que nos quieran compartir desde el micrófono y desde el chat qué les ha parecido, alguna reflexión que quieran aportar, un saludo, alguna emoción, porque recuerden que las emociones aquí son bien importantes, no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos a compartir. Yo quisiera darle las gracias a Guadalupe. Su erudición me parece maravillosa, cómo recorre todos los pueblos de América en relación a la mujer y al agua. Y claro, hay esta cuestión, ¿verdad?, de que todo lo lunar está satanizado por el patriarcado. ¿Por qué el número 3 es el número de mala suerte? Porque tenemos 13 lunas las mujeres. Entonces, ¿por qué los gatos negros? Porque eran las mascotas de las brujas. Bueno, todas esas cosas, pero hay una cuestión que dijiste y que es genial y es cierto, los estudios de Eugenia Ibarra así lo corroboran. Casi todo Costa Rica la lengua franca era el huetar, y los huetares eran pueblos lunares, macrochipchas, matrilineales. Y un poquito de cultura solar teníamos entre los chortegas, pero había una mezcla. Y esos mitos huetares se perdieron al perderse la lengua. Sin embargo, quedan en los escritos los nombres de cacicas. En Barba había una cacica mujer. Entonces, ese legado nuestro está bien, bien negado, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, yo trabajé con los bribris y cuando tenían que venir a hacer una gestión a San José, lo que se burlaba en las oficinas porque tenían el primer apellido de la madre. Y a ustedes les canta la gallina, les decían. ¿Cómo se va a poner el apellido de la madre? Entonces, es muy duro, ¿verdad? O sea, el patriarcado llegó y hizo como... Pero hay un legado inmenso y muchísimas gracias por aportar tanto, por saber tanto y por compartir tanto con nosotros, Guadalupe. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Ana Cristina. Pues viniendo de vos, sí, viniendo de vos me honra mucho, porque sí, sos una mujer también que le gusta estudiar, aprender y enseñar. Muchas gracias. Y hay una última cosita. Los bribris decían que había que evitar que las boas entraran en contacto con el agua, porque cuando una boa entraba en contacto con el agua se convertía en una sierpe. Y la sierpe era un animal mitológico enorme, como una anaconda, que empezaba a cuidar esa agua. Y entonces uno no podía acercarse, porque la sierpe cuidaba el agua, ¿verdad? Era que me acordé de eso, nada más. Mil gracias, Guadalupe, mil gracias. Estuvo maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno, en alguna oportunidad nos ha de acompañar Ana Cristina en algún conversatorio. Ojalá nos dé el honor. Gracias, Ana Cristina. Tengo anotada por acá a Julia, que quiere compartir, y a Mape. Si alguna más gusta, por favor. Hola. Bueno, yo voy a hablar desde la emoción porque me encantó. Desde pequeña mi mamá me ponía las canciones de Guadalupe y siempre me hablaba de Guadalupe, pero hasta ahorita tengo la oportunidad de escucharla así. Bueno, la he escuchado en conciertos, pero wow, me encanta cómo transmite la información y cómo conecta. O sea, creo que nunca en una clase había estado tanto tiempo así y no quería como que terminara. O sea, realmente me encantó y me conectó y siento que ese es como el llamado también de conectarnos nosotras, porque, bueno, Laura ya me había compartido la invitación, pero mi mamá fue la que estuvo como insistente. No está aquí, pero sé que su presencia pues está también. Y conforme a lo del lenguaje, una vez nos hablábamos de que nosotras las mujeres, bueno, en algún momento logramos a desarrollar más el lenguaje por esa misma historia que hablaba de que
estábamos encargadas como de la cocina y de todo esto, y las recetas y todo se transmitía de manera oral, y de ahí la importancia de poder hablar y de poder hasta conectarnos con esos cantos. Y ahora que estoy acá en México, escucho mucho esa palabra mitotera y no sabía qué significaba, y la gente aquí lo interpreta como chismosa. Y me llama mucho la atención porque justamente es eso, ¿verdad? Cómo se tergiversa, ay, se cortó, cómo se tergiversa como los mitos, y por medio como nos van castrando la palabra y que nos podamos comunicar, porque ya cuando dos mujeres se juntan ya están de mitoteras, ya están de chismosas. Entonces me parece como muy importante la connotación también, como de ir, no sé, como conectando con ese lenguaje que lo han manipulado también. Y muchas gracias de nuevo, Laura y Guadalupe, por tan bella exposición. Gracias, Julia. Mape. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. También me siento, imagino que como todas y todos y todas aquí, súper emocionada. Gracias, Lau, por el espacio. Muchísimas gracias a Guadalupe también, no solo por compartirnos toda esa información tan sagrada, ¿verdad? Me resuena demasiado el nombre, el legado negado, porque es nuestro legado que no lo conocemos. Para mí, cada vez que Guadalupe decía, voy muy rápido, y yo, bueno, más o menos, pero tengo que volver a ver la clase porque mucho de esto es nuevo para mí. Entonces estoy fascinada, ¿verdad? Y las gracias no son solo por la exposición, sino por todo el trabajo que ha hecho usted a lo largo de su vida para poder llegar a ese punto y coincidir, y que nos compartas todo esto que, perdón, es que es muy emocional para mí, en poder escuchar y sentir cómo mi cuerpo reacciona, cómo mis células reaccionan ante lo que estoy escuchando. Imagino que por la memoria histórica que viene ahí, ¿verdad? Que tenemos ahí dentro, cómo se me mueve todo. Yo no quiero que termine, puedo quedarme aquí toda la noche, o podemos volver a repetir las exposiciones todas las semanas, siendo yo un poco egoísta en querer como mantener ese sentimiento, ¿verdad? Quería solamente compartir que agradezco muchísimo el poder estar acá, el poder recibir esa información, y obviamente mis admiraciones tanto como para Lau, como para Guadalupe y para Ana Cristina, que desde siempre han sido mujeres muy, muy luchadoras y que están ahí también abriéndonos camino a todas las demás. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Mape. Qué rico los Muchas sentimientos. gracias. Karen Mora. Hola, Hola, hola. yo llegué, espere para poner el video. Yo llegué muy tarde porque acabo de tener una bebé, entonces se me olvidan las cosas, ¿eh? Y no, yo entonces no pude ver casi nada, o sea, prácticamente no vi nada, pero para mí, oiga, es que tengo 2 bebés, entonces ando loca. ¿Más la mamá? Lluvia. Pero para mí el agua siempre ha sido muy importante y lo he representado a través de mis hijas. Tengo una hija que se llama Lluvia y esta última se llama Inara. Yo ese nombre me lo soñé sin saber qué era, y cuando lo busqué me di cuenta que es de la mitología mapuche y representa a la diosa que cuida el agua, la entidad protectora del agua. Entonces, para mí pues es muy importante el agua y cómo se representa a través mío, de alguna forma. Me escogió 2 veces. Y nada más les voy a enseñar a Inara, nada más. Ahí está mi diosita. Muchas gracias, Lau. Gracias, Karen. Sé que vas a escuchar este conversatorio después porque queda subido. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Karen.
¿Tenemos alguna otra persona que quiera hacer algún aporte, reflexión, emoción? Bueno, no tenemos ahorita ninguna persona, entonces, no sé, Guadalupe, si les contamos nuestra sorpresa o si tú quisieras compartir también alguna otra reflexión antes de la sorpresa, bienvenida. Está silenciada, está silenciada. Lupe, no te estamos escuchando. Muy agradecida porque como esto era nuevo para mí, yo tenía como mi temor, es un tema que no he abordado mucho, ¿no? Yo he abordado otros temas relacionados con las mujeres, derechos, etcétera, el arte, pero no este tema. Entonces me gustó mucho porque además yo amo los cuentos, leo, escribo muchos cuentos, estoy siempre leyendo cuentos y siempre buscando cuentos de la mitología. Y soñando y viviendo estas visiones como algo real, haciendo un viaje a la historia que no me quisieron contar, creyendo firmemente que yendo a esos lugares es como yo me puedo encontrar, recuperarme y recuperar mi poder, digamos. Es muy importante la recuperación del poder de las mujeres, y hablo del poder, no de otra cosa, del poder. El poder es importante porque el poder de las mujeres siempre está relacionado con el bienestar de la gente que queremos, sobre todo lo que hemos parido, ¿no? Aunque hayamos sido, como hay un dicho, como decía mi mamá, que era muy simpático, hasta una mala madre es madre, ¿sabe? Esa era una cosa como terrible, ¿no? El hecho mismo de parir, de dar a luz, ya era un trabajo para ella. Ya solo eso es un trabajo, ¿no? Bueno, lo cierto es que recuperar ese poder es importante y tenemos que saber las mujeres que, si bien es cierto, podemos acceder a la historia que hasta ahora tenemos, no es ahí donde estamos, señoras y señores. Ahí estamos invisibles casi, imperceptibles, y cuando aparecemos es bajo interpretaciones lejanas a nuestro cuerpo, a nuestra condición biológica que determina también comportamientos emocionales, intelectuales y afectivos. Y eso es muy importante entenderlo, digamos, como desde los cuerpos de las mujeres, y de allí que no es la importancia de recuperarnos en esas historias que todavía nos han contado. Tenemos que empezar a contarlas. Tenemos que hablar de la magia, de los cuentos mágicos. Tenemos que volver. Recuerden, la ciencia no es más que una brizna de polvo en el universo de la magia infinita en la cual vivimos. Y que, si bien es cierto, la magia es como el juego a través del que la especie humana pretende fijar un conocimiento que no puede abarcar porque no acepta que el misterio es ese cuerpo mismo y que el misterio no se explica, el misterio se vive. Y por eso quizá las mujeres no se ocuparon mucho de hacer una historia. ¿Por qué? Porque han vivido a través de su cuerpo el misterio de la vida. Y en este sentido, para que realmente pueda haber un equilibrio entre nuestros hermanos del sexo opuesto y todos los hermanos y todas las manifestaciones y elecciones de nuestra gente del sexo opuesto, eso es lo único que puede realmente traer un equilibrio. El respeto a nuestras capacidades, el respeto a nuestras labores de servicio. Esa es la razón por la que la mujer tuvo un enorme poder, por su labor de servicio, de dar a luz la vida, de sostenerla durante 9 meses en la panza, después parirla. Algunos lo cuidan después, algunas no, pero al fin y al cabo, tenerla esos 9 meses y traerla digamos, al final de ese proceso a la luz, eso ya era sagrado. Incluso en algunas culturas las mujeres ni siquiera cuidaron las criaturas. Las criaturas fueron el cuidado. En muchos pueblos mesoamericanos son las abuelas las que se hacen cargo de la educación de las criaturas. Y las mujeres, los hombres jóvenes, no tienen casi mucho acceso al cuidado de las criaturas, porque su trabajo es trabajar en el campo para sostener a las abuelas y a los niños y a las niñas. Esas niñas y esos niños no son de nadie, son de las abuelas que los educan y los cuidan. Eso ha pasado en muchos pueblos. De hecho, en Guanacaste hay varios estudios antropológicos relacionados con eso. Me imagino que en México debe haber muchísimos. Bueno, eso sería todo lo que yo tendría que decir. Y yo creo, Laurita, que sí deberíamos entrar como a contar esto. Laura y yo nos hemos estado relacionándonos en el transcurso del tiempo y el espacio de muchas maneras. Y una manera es también, obviamente, a través del trabajo creativo. Y bueno, es así como ella llegó a mi
a mi trabajo creativo, digamos pictórico, pero básicamente a un trabajo especial, que fue una colección que yo pinté que se llama Abuelas, Chamanas y Comadronas. Y entonces me dices, Laura, si yo sigo o si vas a... o si me Cuéntanos, adelanté. cuéntanos y yo voy a hacer una dinámica de cierre lúdica con este trabajo, ¿sí? Muy bien, un momentito porque tengo que buscar Bien, entonces, bueno, esta colección de abuelas, chamanas y comadronas es un homenaje que yo hice y una recuperación de la forma en la que los poderes de la naturaleza se manifiestan en las mujeres. Yo podría decirse que a través de estas formas y colores yo intento construir una estructura orgánica en donde las mitologías, las leyendas, mis sueños, mis deseos se vierten en ese río de las experiencias que han quedado invisibles en la naturaleza colectiva, digamos, para poder decodificarlas, descifrarlas, incorporarlas a mi comprensión de la realidad. Y de alguna manera esas cosas que he pintado son mis imágenes primordiales, son las inventadas, son las aprendidas, son mis conexiones con los que no está bajo el control de la conciencia. Son ríos de energía, de fuego, son serpientes, códigos genéticos, formas ancestrales que escriben las direcciones del viento, el color del aire, registran el paso suave y sigiloso de los felinos entre las junglas de la lluvia o las hojas secas del verano amarillo. Todo ello me estimula, digamos, y me expande el instinto. Y por eso yo quise traer a través de estos cuadros como la memoria, la presencia de mujeres que me han formado. Mi abuela Adelina, de la que solo recuerdo sus delantales largos y blancos. La abuela Lupe, a la que nunca conocí. A las parteras de Sardinal, Sarita Gutiérrez, Veneranda Mendoza, Reina Gallo, Mariana Escobar, Alba Centeno, curandera y bruja, temida pero admirada por su independencia y su seguridad personal. Y a la Angelita Juárez, madre de 10 criaturas, mi madre, jardinera sabia, novia de la tierra, conversadora vegetal, chispa primera y última de las historias que moldean la carne y el aliento que me mueve y que me permite comunicarme con ustedes. Tal vez a través de este trabajo y de estas tarjetas yo descubro lenguajes que no puedo explicar con palabras, por eso los pinto. Y más parecieran como mandalas infantiles, juegos de mesa, de alguna niña que no tuvo juguetes de las tiendas, pero que se los inventó para mantener siempre viva la certeza, digamos, de todo lo vivido, como una gloria y un desafío mágico que aún no pueden explicar las tablas de medición digital. Es una espiral de Fibonacci, una raga védica o un fractal en crecimiento eterno. Y por eso para mí estas tarjetas tienen un lugar muy importante en mi vida. Y últimamente las amigas comenzaron a decirme, Laura y otras amigas, pero Guadalupe, es que esto es un oráculo, mira, tenemos que verlo como tal. Y yo decía, de veras. Y de verdad comencé a estudiarlas y yo dije, pues claro, aquí estoy hablando de los 4 puntos cardinales, ¿no? Y de 4 puntos claves, los orígenes, la misión, el trabajo y los resultados finales de lo que hacemos. Es más o menos por allí por donde van. Entonces, yo quisiera como mostrarles ahorita las imágenes, si te parece, Laura. Se las voy a pasar por acá. Sí, para que vieras ustedes que puedan ver. yo quería hacer una sorpresa que fuera al azar, que alguna primero dijera un número del 1 al 13, tal vez Ana Cristina, que antes conversó sobre el del 1 al 13, que nos digas del 0 al 12, un número, por favor. El 7. El 7. El 7. Bien, Entonces, las tenés por ahí, Laura, vos. Sí, les voy a compartir la pantalla. La 7 es la madre culebra. Y como pueden ver, ya tiene todo. Este es el trabajo pictórico de Guadalupe, del cual a mí me Bueno, encanta. no lo podemos ver todavía. ¿No lo están viendo? No, no lo abriste, quizá. Qué raro. Yo pensé que... Le diste doble clic. Déjenme garantizar esto para ver qué pasó. Si querés también las puedo pasar Sí, yo. está bien, perfecto, Ajá. porque no entiendo Entonces, por qué. si me das para Ajá, ya. compartir, entonces yo voy a tener que buscarlas así porque no las tengo como a mano. Entonces, voy a mirar un segundito. Ajá. En las imágenes. Creo que aquí están las pinturas.
pero me hubiera gustado mostrar las tarjetas en Sí, sí. por eso yo estaba mostrándolas, qué raro. Nadie las vio, Ajá. nadie las vio, chicos. No, no se vio, fíjate. Solo salió la pantalla, pero ya la voy a tener aquí. Bien, esas tarjetas fueron una aventura, ¿no? Que yo realicé con una artista de California, con Verona Fonté, y ella me animó muchísimo a hacer este trabajo, ¿no? Y yo aquí ya las encontré, digamos. Perfecto. Entonces voy a ver si por ahí vieron, ¿no? Que estaba buscando. Y aquí voy a hacer, ves, aquí están. Tienen hasta la parte de color y todo, pero ahí pueden ver, digamos, el número 0, que es esta con su explicación, ¿ven? Con su explicación, que es el punto 0. Vamos a ir a la 7, que es la que nos llama, ¿verdad? Ok. Bien, esta es la madre culebra, ¿ven? Y la madre culebra tiene pues claramente su leyenda. Esta es para Ana Cristina, entonces, esta lectura dice: me fui a un temazcal sagrado allá arriba en las montañas. Frente a un altar con flores, un niño cantaba: lenta como la tortuga viene la sabiduría. Así está ella, con las tortugas de su sabiduría y la coral poderosa que ataca certeramente cuando le tocan sus hijas o sus hijos. Balance es la ley del universo, vida y muerte van aparejadas y se sostienen la una sobre la otra, se arrastran, reptan, se protegen en sus caparazones, se pierden entre la maleza de nuestros días. Bueno. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, muy hermoso. Bien, entonces como pueden ver, este es un trabajo de oráculo, de verdad, con su obra pictórica y con su reflexión también profunda sobre arquetipos mesoamericanos. Entonces yo le toqué el pie a Guadalupe para proponerle que podíamos a colaborar con ella desde Legado Negado para distribuir estas cartas y compartirlas con más personas, porque ahora más que nunca necesitamos ese nutrimiento simbólico de nuestros símbolos y reinterpretarlos. Entonces, por ejemplo, eso, la madre culebra, como hablábamos en el conversatorio la vez pasada también, sobre la mujer sabia, ¿verdad? Ese tipo de términos y esas formas de entender de nuevo simbólicamente el mundo nos la alimentan este tipo de trabajos. Entonces, la noticia es que vamos a tener ese oráculo a la venta próximamente a través de esta plataforma del aula. Entonces, gracias Patricia por el apoyo y a todas y todos ustedes, Bernardita, porque es gracias a esta existencia de este espacio que yo puedo hacer esas ofertas, porque siento el respaldo de este tejido que somos y que me permite pues obviamente sentirme ahora sí tan acuerpada por todas ustedes. Entonces, sí, esas tarjetas van a estar a la venta, entonces próximamente les vamos a contar detalles de cómo las pueden adquirir y facilitar todo el proceso para que lleguen hasta ustedes y les nutran y también les orienten en el momento en que lo necesiten. Y bueno, muchas gracias Guadalupe por tanto, porque de verdad que es mucho y para este momento en Legado Negado, así como vos dijiste, todo lo que yo estuve trabajando ahora coincide, confluye plenamente en este río de voluntades que junta este espacio, pues así mismo yo lo digo a la inversa, ¿verdad? Para mí verte siempre ha sido de mucha inspiración, me has parecido como ver una mujer de otro tiempo que en muchos espacios he tenido negada, esa figura de autoridad, esa mujer que se interviene, su cuerpo, se presenta en un escenario con su cuerpo, su cara pintada, con toda su presencia y con toda su poesía, con toda su profundidad y pues sos una persona definitivamente inspiradora que sin darte cuenta, pues por lo menos para Legado Negado ya había un gran aporte tuyo sin ser consciente de ello. Entonces, muchísimas gracias por tanto y espero que este conversatorio, quienes no pudieron estar, que lo puedan ver y pues muchísimas gracias de verdad. Cerramos el conversatorio, pero no cerramos los temas. Vamos a seguir dándole vuelta a esta olla colectiva de reflexiones y de sentimientos y de experiencias que formamos ahora. Entonces, pues me despido y escucho sus gritos de alegría al despedirse de este espacio tan hermoso. Gracias.
Muchísimas Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Qué Gracias, belleza. gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias. 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 Gracias, buenas noches. ¡Ajo! Hermoso discurso. No, muchas gracias por tanto estudio. Gracias. Muchas gracias. Ahí está 58.